Amigos, me da mucho gusto porque está una vez más con nosotros la doctora médico psiquiatra, que además aprecio mucho, que es la segunda vez que ya vienes con nosotros. ¿Cómo estás, bonita? Es un placer, es un placer de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y sabe mucho, ahí como la ven de joven que está, sabe mucho, mucho, mucho. Anita, bueno, vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me parece súper relevante porque se llama depresión estacional. Y pareciera que es una cuestión que uno lo minimiza. De entrada uno siempre minimiza las depresiones y las confunde con tristezas, que habría que definir la diferencia, que creo que es fundamental. Y luego la temporalidad de la depresión estacional, que tiene que ver, entiendo, más con el otoño y el invierno que con la primavera y el verano. A ver, ¿por qué no empezamos por distinguir entre depresión y tristeza? La tristeza es una emoción que puede durar un segundo, está muy relacionada a un evento específico, y la depresión es un estado sistémico del cuerpo donde tiene que durar más de 15 días, pero se afecta a todo el organismo. Se afecta la conducta, las emociones, la fisiología, la manera en la que te mueves, en la que hablas. Y contestando a lo que es una depresión estacional, es aquella que se presenta al final del otoño, se intensifica en el invierno y desaparece por sí sola en primavera. Ahora, entiendo que le da más a mujeres, a jóvenes, a mujeres y a gente que vive lejos del Ecuador. Esto es por la luz, supongo, ¿no? Sí, así es. Cuando estás lejos del Ecuador, a 10 personas, digamos, le va a pasar una depresión estacional, y cerca del Ecuador es a una persona, esa es la proporción. Es muy grande, wow. Es muchísimo, la luz solar es la que te mantiene, ver el sol es la que te mantiene en un estado de salud mental adecuado. Es más común en mujeres, 4 veces más común en mujeres que hombres, y es más común en jóvenes también. Se asocia mucho al trastorno bipolar, a cuestiones genéticas, a enfermedades mentales graves, y siempre hay que diferenciarla, más que de la tristeza, de la tristeza que se acompaña a las festividades navideñas, a todo lo religioso, a si perdimos a un ser querido que ya no está en Navidad. A la reunión familiar que nunca ves. A la reunión familiar que nunca ves o que no quieres ver. O que nunca aguantas. No aguantas. También les pasa a todos. Que siempre hay un pleito en esa reunión. Todos estos memorias o recuerdos que tenemos acerca de lo que vivimos en el invierno puede afectar de cierta manera nuestra psicología o lo que pensamos de la Navidad y del invierno, pero eso es muy distinto a una depresión estacional. A ver, hablemos de serotonina, que entiendo es un químico cerebral, y de la melatonina, que entiendo que es una hormona, y que tiene, estas dos cosas tienen que ver, estos dos factores afectan esto de la depresión estacional, ¿entiendo? Exacto, hay un desbalance entre la hormona, que es la melatonina, y el neurotransmisor dopamina. Hay muchos neurotransmisores involucrados en la estabilidad cerebral, pero el más vinculado o el que más se ha relacionado con la alegría, la manía, la tranquilidad, la paz, es la serotonina, y esa se ve muy afectada cuando no hay luz. La serotonina baja cuando la luz del sol o los días se hacen más cortos y las noches más largas. O sea, como si fueras pollo, o sea, se empieza a poner oscuro y ya te vas como a dormir. Y la melatonina aumenta cuando llega la noche. Entonces, por el núcleo supraóptico entra por el nervio óptico, y hay un núcleo supraóptico en el cerebro, y se libera la melatonina cuando es de noche y te duermes. Lo que pasa en el invierno, en lugares muy extremosos, es que a las 4 de la noche es de noche. Sí. Entonces se libera melatonina desde la tarde y se acumula mucha melatonina y disminuye la secreción de serotonina, y esto es un campo de cultivo muy, muy bueno para detonar una depresión grave. Ahora, ¿qué pasa cuando hay depresión estacional? O sea, la gente puede tener, quiero decir, sintomatología como qué. La depresión estacional es un subtipo de la depresión mayor, entonces es una depresión como cualquier otra, que me vas a preguntar, ¿y eso qué es? Sí. Y aparte se debe de presentar 2 veces consecutivas en el mismo periodo de tiempo para que podamos decir es estacional. Los síntomas característicos van a ser mucha irritabilidad, mucho enlentecimiento mental. Cuesta mucho trabajo terminar de hacer una tarea muy sencilla como hacer de cenar. Va a tomarle mucho trabajo para concentrarse, para terminar una tarea va a ser muy difícil. El enlentecimiento físico, moverse de un lado a otro va a ser difícil, va a haber una dificultad para abrir los ojos bien,
porque hay grados de depresión estacional, hay personas a las que les da leve y hay otros a los que le da muy intenso. Es como muy parecido a lo que los mamíferos hacen de hibernar. Ajá. Entonces aumentan la masa corporal, hay aumento en el apetito, en la ingesta de los alimentos. De carbohidratos, me imagino. Todo de carbohidratos, porque inconscientemente se están preparando para el invierno, que ya no va a haber comida, entonces quieren guardar esas reservas de grasa como un oso. Y empiezan a dormir durante todo el día, hay una hipersomnolencia, pero lo que la caracteriza a esta depresión estacional es que hay una hipersensibilidad a la crítica, es decir, que si haces un comentario respecto a esa persona, va a estar más sensible o le va a ver más lo negativo a ese comentario que en otras circunstancias. Ajá. ¿Cuándo es de preocuparse, doctora? Porque suena como, ay, se le va a pasar, ¿no? Ahorita ya que salga el sol, pero ¿cuándo hay que preocuparse? Me imagino que sería como cualquier otra depresión, cuando no se ve una evolución, cuando no se ve un cambio, cuando ¿qué? Cualquier trastorno psiquiátrico, cualquier trastorno que afecte la vida en la parte social, familiar o laboral, amerita atención profesional. Okay. Entonces, cuando una persona ya no convive o se aísla por estar dormido en esta depresión estacional, ya es cuestión para ir con un profesional, o ya no está yendo a trabajar, ya no puede terminar sus trabajos por falta de concentración, o ya hay peleas. Las complicaciones más comunes de la depresión estacional son el abuso de sustancias, sobre todo de estimulantes, de café, y también las ideas suicidas. Entonces, al momento en que aparece una idea de muerte, una idea suicida, es muy importante que acudan con un profesional del área de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Ahora, eso si tú eres el enfermo y tienes la capacidad de darte cuenta o de reconocer, que me parece que es fundamental. Creo que la diferencia, en alguna ocasión un médico me dijo, la diferencia entre la gente que se llega a quitar la vida o la muerte es que una pide ayuda y la otra no. Y me parece fundamental tener como esa... Claro, no cualquiera puede, por eso digo, si un familiar lo nota, ¿en qué momento acercarse? Cuando vea realmente que hay cambios de conducta drásticos, quiero pensar, ¿no? Sí. Cuando hay un cambio, una disfuncionalidad en el área social, laboral y familiar. Ahí ya hay que pedir. Ahora, ¿por qué a jóvenes les da? Porque uno pensaría que un joven pues tiene más pila, ¿no? A las mujeres, bueno, somos más hormonales, quiero entender, pero ¿por qué a los jóvenes? En la pubertad, en la adolescencia, el cerebro está en crecimiento, entonces hay un desequilibrio de por sí en las hormonas del joven. Un joven de por sí duerme más. Ajá. Y en invierno esto se puede acentuar y poner como los ítems necesarios para detonar en depresión. ¿Y por qué cuando vamos siendo más grandes dormimos menos? Que a mí no se me ha quitado todo eso todavía, sigo siendo muy dormilona, pero ¿por qué pasa eso? Hay una disminución en la producción de melatonina por el núcleo supraóptico. ¿Qué habría que hacer con esto de la falta de melatonina? Entiendo, lo venden vilmente en las farmacias, ¿no? De 3 gramitos, de 5. Pero sí me llegó a pasar, doctora, ya que estás aquí te voy a preguntar, que con alguna sueño feo, no sé si es con la de 3 gramos, creo que la de 3 gramos me genera pesadillas. Y alguien me dijo, te va a generar pesadillas, porque la melatonina tomada de una forma extra, pues es algo natural que te estás tomando, no es necesariamente un narcótico. O sea. No, es un medicamento de venta libre, se ha probado por artículos científicos que previene de padecer una depresión grave en un futuro. Es como una vitamina que le estás dando a tu cerebro para prevenir una enfermedad mental. Cero nociva, digamos. No hay ningún efecto secundario, ninguna contraindicación, solo que se debe de dar a partir de los 3 años, pero se puede dar a la lactancia, en el embarazo, en los ancianos es óptimo, mejor dar melatonina en vez de benzodiazepinas. Sí, claro. ¿Genera adicción la melatonina tomada? No, ninguna adicción, porque es como si tú estuvieras tomando algo que tu mismo cuerpo genera. Okay. En la depresión estacional se prefiere no utilizar melatonina porque ya el cerebro está produciendo melatonina, además por estar muchas horas bajo la oscuridad. Y ahí también, vamos a dejar esto para ir a corte, pero quiero regresar con preguntarte, entiendo que también tiene que ver algo con una baja en la vitamina D, por ahí lo leí, ¿sí? Hice mi tarea, ahorita venimos, regresamos. Continuamos hablando aquí con la doctora Anita y sobre la depresión estacional, que tiene otros nombres también, ¿no? Pero es básicamente que tiene que ver, para quien acaba de sintonizar esto, con que da entre otoño y invierno, aunque hay gente que le puede dar primavera o verano, pero es menos común, ¿verdad? Es mucho menos común. Okay. Edades, ya decíamos, mujeres prioritariamente y jóvenes adolescentes o gente que vive lejos del Ecuador por la falta de luz. Y decíamos que también una de las causas puede ser falta de vitamina D.
Sí, hay una deficiencia porque es un cofactor necesario para sintetizar la serotonina. Y la vitamina D se sintetiza a partir de la luz del sol. Entonces, si no hay sol, por mucho que tú tengas vitamina D, no se absorbe en tu piel y no va a sintetizarse para de ahí pasar al cerebro y ayudar a la síntesis de serotonina. Entonces eso de manera como indirecta va a afectar que la serotonina va a estar baja. Entonces una de las terapias que se recomiendan es, claro, estar más tiempo en la luz del sol y tomar vitamina D oral. Que incluso es muy apapachador el sol. Cuando uno tiene frío, realmente te lo quieres quitar en automático, no es un suéter. Ponerte 5 minutos porque como que te calientas de adentro hacia afuera, ¿no? Sí. Sí, de hecho es distinta la manera en la que el sol le ayuda a las personas. Ajá. Y antes se daba terapias y baños de sol para muchas enfermedades porque aumenta el ánimo, te hace sentir mejor. Uh-huh. Es una manera de que una de las terapias para tratar la depresión estacional que se llama terapia cognitivo-conductual es la activación de la conducta, es decir, si tú estás triste porque está nublado, porque es invierno, pues bueno, sal, y hay personas que no es como nosotros, que les toca que está nevando o está mucho viento, y te dicen, si está muy nublado, tienen que ser 2 horas afuera, y si hay sol apropiado, es 1 hora. Ah, dependiendo. Dependiendo. Oye, y esta otra técnica que se llama ¿cómo se llama? Fitoterapia o bueno, entiendo que gente que vive donde de plano no hay luz o no hay sol, es como estar como expuesto a una luz como artificial, como muy iluminada, ¿no? ¿O cómo consiste? Se llaman las cajas de luz o lighting box. Sí, sí. Y se venden de muchos tamaños y muchos tipos, y de watts y de luz ultravioleta. No es ponerte frente a cualquier foco, debe ser una luz adecuada y va de 30 a 60 minutos frente a esa luz. Entonces tú estás trabajando y pones al lado la lámpara y eso disminuye el riesgo de padecer la depresión estacional, porque sí hay personas que en 4 meses no ven la luz, o en submarinos, o en cárceles, o en lugares muy... ¿Ahí cómo lo manejan, Con esto, como dices, con las luces, es que imagínate en un submarino, ahí no sé cuántos meses, o bueno, simplemente en los países donde la mitad del año no hay sol, ¿no? O como dices tú, que a las 4 de la tarde ya no hay, ¿no? Ha de ser fuertísimo, ¿no? Tienen que tener luz solar artificial por medio de esas cajas. Y no se trata de verla, quiero pensar que nada más es de sentirla o de tenerla cerca, no es verla de frente. Tú puedes estar haciendo lo que sea, pero sí a una distancia de 1 metro de ella, no alejarte tanto de la luz, porque se ha comprobado que no es por la piel, sino por los ojos por donde debe de entrar, y que es mejor si no tienes los ojos cerrados. Oye, mira, y ahorita, doctora, que acabamos de pasar Navidad, se me ocurre preguntarte esto porque me parece relevante y además sucede. Mucha gente muere en diciembre. Es como un cierre de ciclo. De hecho, hay un dicho que no me acuerdo, va de diciembre deshuesadero o una cosa ahí muy fea que se dice, que no me acuerdo del dicho. ¿Alguien se lo sabe aquí? ¿No? ¿No? No. Pues es un dicho ahí que suena muy feo, pero ciertamente mucha gente grande fallece en diciembre. Es como una cosa como de conclusión, como de cierre de ciclo. Quiero pensar que tiene que ver un poco con la parte emocional, como decíamos al principio de la entrevista, de las fiestas y las reuniones y las despedidas o los acercamientos, pero también con el clima, ¿no? ¿Tendría que ver un poco con esto también? Sí, en diciembre, tanto los bebés como los ancianos son población en riesgo para sufrir enfermedades virales graves. También los bebés. ¿Y ellos por qué? Por la misma inmunodeficiencia que padecen. Están como en una época de la vida donde están desvalidos, físicamente desvalidos ante el ambiente. Entonces, es más frío. Porque es más frío y hay más virus en el ambiente y hay menos capacidad como de... O sea, cuando hace más frío, ¿hay más virus en el ambiente? Hay la influenza estacional. Yo te entiendo. Sí. Ok. Bueno, algo más que podamos agregar de esta enfermedad y decirle a la gente que lo tome con seriedad, porque el tratamiento sería básicamente, hay de plática, ¿no? Entiendo que también hay un tratamiento que es de conversación y de la caja y de una serie de elementos que cualquier médico alópata te puede sugerir qué hacer. Sí, cualquier médico y cualquier médico general, porque uno de los tratamientos aprobados por la FDA para el tratamiento de la depresión estacional cuando ya hay más de 5 síntomas por más de 2 semanas es el bupropión, es un antidepresivo
de nueva generación, que es muy bueno para este trastorno y que a dosis muy pequeñas el paciente responde muy bien. ¿Sería un antiansiolítico? Es un antidepresivo. Antidepresivo, de acuerdo. Pero es muy bueno, tampoco causa adicción y ayuda al paciente a activarse física y mentalmente. Se usa por periodos cortos de tiempo, habitualmente de agosto a enero, y no causa ningún efecto secundario a largo plazo. Ya. Qué importante lo que está diciendo, doctor, porque también decirle a la gente, yo siento que hay gente que es muy conservadora para tomar ese tipo de medicamento, y pues yo creo que para eso existen, para ayudarte. Lo que no hay que hacerlo es hacerlo irresponsablemente. Yo creo que hay que acercarte a un especialista, en caso tuyo, tú eres psiquiatra, y bueno, pedir ayuda a tiempo. Creo que eso es muy válido y más vale eso a tiempo y no una consecuencia o una cosa que lamentar, ¿no? Claro, ahorita estamos en el afán de hacer la prevención al suicidio, por eso te agradezco tanto la invitación, porque debemos de aumentar la información en salud mental y disminuir el estigma que existe hacia nuestra profesión. Sí, sí. Y hacia la salud mental en general, ¿no? Sí, sí. No es cosa de locos, es cosa de todos. Es cosa de todos. Y además, ¿a quién no le hace falta una amiga así como tú, una doctora así como tú, cercana? Oye, te agradezco mucho, doctora preciosa. Y bueno, tendremos y muchos más temas contigo. Te estaremos invitando. La doctora psiquiatra Ana Paola González Toledo, muchas gracias. Tus redes sociales, a ver, échatelas rápido. Sanamente, atención psiquiátrica es en Facebook. Sanamente Atención Psiquiátrica en Facebook. Gracias, Anita. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Gracias. Un placer. La van a volver a ver aquí pronto, que conste. Gracias.